Excelente. Bien, la verdad que muy contentos estamos en Fanus por presentar Voy a esta intentar ir conferencia. enfrente. Tengo mala señal, vengo acá. A ver, esta, ¿La quieren escuchar? a ver, bueno, Eh, voy a estar presente, voy a estar cuidando de los micrófonos. Voy a estar cuidando de los micrófonos, pero no sé, tengo todo cerrado, tengo todos los que están presentes, está todo cerradito. Así que bien. Les comentaba entonces que es un honor para Fanus poder estar presentes con ustedes en esta conferencia tan interesante que se disertará sobre la valoración de extractos de subproductos de la industria oleaginosa, el aceite de chía, realmente valiosísimo. Los dos profesionales, primero presento a la doctora Romina Mariana Bodoira, es bióloga, es profesora de biología, doctora en biología y magíster en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Córdoba, y se desempeña desde su doctorado en el área de fitoquímica aplicada a alimentos, específicamente en la temática aceites vegetales y antioxidantes naturales, área en la que ha publicado artículos en revistas con referato y practicado numerosas reuniones científicas sobre el tema. Y por su parte, el doctor Pablo Daniel Ribota es doctor de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, es ingeniero químico, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de dicha universidad, es investigador principal del CONICET, es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Córdoba, es profesor de la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinador de la asignatura Tecnología y Procesos en la Industria Alimentaria. Y la experiencia la tiene centrada en ciencia y en tecnología de alimentos. Se relaciona con el procesamiento y la calidad industrial de cereales y otros granos, el desarrollo de nuevos productos y procesos, ingredientes y formulaciones de alimentos, y la evaluación de las propiedades físicas, químicas y funcionales de ingredientes y productos alimenticios. Un lujo tener ambos profesionales. Ahora sí, te doy la palabra, Romina, para comenzar la disertación. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a dar esta charla, que se titula Valoración de extractos de subproductos de la industria oleaginosa, y nos vamos a centrar en el aceite de chía, en sus propiedades nutricionales, en los beneficios a la salud que este aceite otorga, pero también en la desventaja tecnológica que acarrea, y cómo en las últimas décadas se han investigado diferentes estrategias con el fin de estabilizarlo. Una de ellas tiene que ver justamente con esto de la valoración de extractos de subproductos, ya que en un estudio recientemente publicado por nosotros, incluso que el año pasado fue publicado en Fanus, y este año en una revista internacional, obtuvimos un extracto de tegumento de maní, que es un subproducto de importancia regional, con propiedades antioxidantes, con el fin de estabilizar este aceite y una emulsión derivada del mismo. O sea, voy a hacer bastante hincapié en este trabajo, pero antes de ello, contarles, no estoy pudiendo pasar a la siguiente.
A ver. Y eso que probamos, y Sí. ya. Ahora, ¿pasó? Sí, perfecto. Perfecto. Empezar a contarles que la chía es una especie que pertenece a la familia Labiaceae, y aunque es originaria del sur de México y norte de Guatemala, actualmente Argentina, Paraguay y Bolivia concentran la mayor parte de la producción. Seguidos de México, Nicaragua, Australia y Perú. Y el último dato, digamos, fidedigno que conseguí es del 2014, de las hectáreas cultivadas en nuestro país, que se centran en la región del NOA, del noreste argentino, dado las condiciones climáticas de esta zona, favorecen este cultivo, y se contabilizaban unas 60.000 hectáreas en Salta. Los especialistas en la materia afirman que este es un cultivo muy apto para la zona, además de favorecer y mitigar los efectos del monocultivo en esta zona. Esta semilla nutricionalmente aporta, entre otros macronutrientes, es una gran fuente de proteínas, y son proteínas muy completas, ya que otorgan 9 aminoácidos de los esenciales, carbohidratos complejos que actúan como fibra en nuestro organismo, e importantes micronutrientes como vitaminas del complejo A y B, zinc, hierro, entre otros. Pero lo que más nos interesa en esta charla es su contenido de lípidos, que es de un 31%, pero específicamente la composición de este aceite llama la atención y se destaca por sobre otros aceites debido a su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Particularmente tiene más de un 80% de estos ácidos grasos, perteneciendo un 60% al que se conoce como ácido linolénico, el 18,3, que de ahora más le diré ALA, y un 22% del linoleico, conformando ambos parte de la serie omega 3 y omega 6 respectivamente. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen la particularidad de tener más de 2 dobles enlaces en su cadena carbonada. Se diferencian porque, por eso se los llama omega 3 y omega 6, por el primer carbono que tiene este doble enlace, siendo el 3 y el 6 respectivamente. El ALA pertenece justamente a la serie omega 3, junto con otros ácidos grasos como el EPA y el DHA. Estos ácidos grasos de cadena larga son los que están presentes en el pescado. Los mamíferos no tenemos la capacidad de sintetizarlos. Los peces en realidad tampoco los obtienen de las algas, pero los mamíferos lo que sí tenemos es la capacidad de elongar y de saturar al ala para obtenerlos. Y esto es importante mencionarlo porque son justamente el EPA y el DHA los ácidos grasos poliinsaturados a los que mayormente se les atribuye las propiedades y los beneficios a la salud que voy a mencionar a continuación. Ahora que voy a tratar de minimizar esto de Zoom que me tapa a mí la filmina. Ahí está. Bueno, les decía que esto de la desaturación y la elongación del ala para obtener el EPA y el DHA es muy importante porque son justamente estos los ácidos grasos a los que se le atribuyen mayormente los beneficios a la salud. Y eso justamente los mamíferos los podemos hacer, pero es muy importante el balance entre estas dos series, porque al compartirse estas enzimas en ambas rutas metabólicas, si existe un desbalance en el consumo de omega 6, esta conversión a EPA y DHA no es tan eficiente. Como los omega 6 son abundantes en nuestra dieta, ya que están presentes en todos los alimentos ultraprocesados y en la mayoría de los aceites que consumimos, es importante promover el consumo más de omega 3, que como vemos en la tablita que ahí les adjunto, la mayoría de los aceites que consumimos habitualmente, como el de soja, el de girasol, el de maíz y el de oliva incluso, tienen porcentajes por debajo del 10%, a diferencia de la chía y el lino, que tienen cercano al 60% de ALA. Aunque EPA y DHA están presentes en el pescado, en nuestra población el consumo de pescado es bastante restringido. Además, el pescado también se lo asocia con el consumo de colesterol y con ciertas toxinas como las dioxinas y el mercurio, que no son precisamente beneficiosos para la salud. ¿Y cuáles son los beneficios que justamente otorgan estos ácidos grasos?
no estoy pudiendo pasar nuevamente la filmina, no sé por qué motivo, ahí está. Estos ácidos grasos se relacionan principalmente con el DHA, con la formación de tejido nervioso y tejido visual, de ahí la importancia de su consumo en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, pero también el DHA se lo relaciona mucho con la fluidez de las membranas y con ser mediador en procesos antiinflamatorios, de ahí la importante relación que hay el consumo de estos y la reducción y la prevención de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, un metaanálisis que ha reunido trabajos de los últimos años, hasta el 2015, de estudios controlados, randomizados y de estudios de cohorte, han encontrado una fuerte correlación negativa entre el consumo de estos ácidos grasos y principalmente enfermedades coronarias, cerebros vasculares, cáncer de mama y cáncer colorectal. En el caso de la diabetes tipo 2, las evidencias fueron un poco más confusas y los autores recomiendan estudios transculturales para llegar a conclusiones más certeras respecto a esta enfermedad en particular y su relación con el consumo de estos ácidos grasos. Bueno, queda bastante claro que el consumo de estos ácidos grasos poliinsaturados es beneficioso para la salud. Sin embargo, tecnológicamente hablando, a medida que más dobles enlaces tiene un ácido graso, más sensibles son a sufrir rancidez oxidativa. ¿Qué es esto de la rancidez oxidativa? Es una reacción que sufren los ácidos grasos, principalmente aquellos que tienen estos ácidos grasos con dobles enlaces. ¿Por qué? Porque los hidrógenos que están en la vecindad de estos dobles enlaces son más reactivos a perderse de la molécula debido a factores como la radiación, la presencia de metales que actúan como catalizadores de esta pérdida, enzimas, microorganismos y la temperatura, facilitan esta pérdida generando un radical alquilo que es aún más reactivo y al reaccionar con el oxígeno circundante forman los radicales peróxidos. Los radicales peróxidos no solamente que son tóxicos, sino que actúan a su vez como catalizadores de la reacción de iniciación de la rancidez oxidativa, es decir, que estamos hablando de una reacción que se autopropaga. Lo que genera en los aceites y también en los alimentos que contienen lípidos es por tanto la pérdida de esos grasos esenciales y también de actividad vitamínica, porque hay vitaminas que sufren estas reacciones de oxidación en cadena también. Por su parte, los peróxidos pueden reaccionar entre sí formando compuestos secundarios de oxidación, algunos de ellos como aldehídos y cetonas, volátiles que decaen la calidad organoléptica de los productos. Y, como les dije, son químicos potencialmente tóxicos estos radicales peróxidos, de manera que las propiedades nutricionales de las que recién hablábamos no se van a llevar a cabo si estamos consumiendo cantidades importantes de estos radicales. Es por ello que la industria pone esfuerzo en reducir, minimizar e incluso evitar estas reacciones en los aceites y también en los alimentos que contengan lípidos. Pero en el aceite de chía en particular, que como les mencioné, es altamente sensible a estas reacciones por su alto contenido de ácido linolénico con 3 dobles enlaces, han estudiado particularmente en este aceite durante la última década distintas estrategias para lograr estabilizarlo. Algunas de ellas las podemos ubicar en estas categorías que armé. Se han probado antioxidantes tanto sintéticos como naturales, que existen en el mercado como tales, se han mezclado con otros aceites no tradicionales, incluso en esta estrategia, digamos, como que tiene dos fines. Por un lado, estabilizar el aceite de chía, pero por el otro lado, enriquecer nutricionalmente a la otra contraparte, es decir, al otro aceite. También se han probado extractos fenólicos vegetales. En este caso entraría el trabajo que les mencionaba, que hicimos con extracto de tegumento de maní, del que voy a hablar más en detalle en esta charla. Y finalmente el microencapsulado, una estrategia muy novedosa de las cuales les va a hablar el doctor Ribota en la segunda parte de la charla. De todos estos trabajos que menciono acá, voy a contarles sobre algunos, no me alcanza el tiempo para mencionar a todos ellos. En cuanto a la primera estrategia, que es la aditivación con antioxidantes, repasando someramente para que entre todos podamos entender los resultados que les voy a mostrar, les cuento que los antioxidantes
pueden tener diferentes mecanismos de acción. El mecanismo de tipo 1 son las moléculas que son capaces de interrumpir esas reacciones de propagación que recientemente les mostré, y lo hacen transfiriendo o un hidrógeno o un electrón a ese radical alquilo para que éste no reaccione con el oxígeno formando los peróxidos. Ejemplos de este tipo de antioxidantes son los antioxidantes sintéticos que comúnmente se utilizan en la industria alimenticia, como el TBHQ, el BHT, el BHA, y los ésteres de ácido gálico como el propilgalato. Sin embargo, todos estos antioxidantes en los últimos años están siendo cuestionados por posibles afecciones al sistema endocrino y también por las dudosas rutas metabólicas en los que cuando los consumimos los metabolizamos. Los antioxidantes de tipo 2 son aquellos que en vez de reaccionar con el radical alquilo, reaccionan con con algunos de los factores que motivan la oxidación, como pueden ser los metales, que como les dije, son importantes catalizadores de esa pérdida del hidrógeno para formar el radical alquilo. Ejemplos de antioxidante tipo 2 son el ácido cítrico, por ejemplo, y generalmente se pueden usar ambos tipos de antioxidante, tipo 1 y 2, para lograr un mayor efecto. Y los antioxidantes de tipo 3 son ciertas protecciones físicas. Un ejemplo podría ser el microencapsulado, distintos tipos de envase. Los flavonoides, que son un tipo particular de compuestos fenólicos muy abundantes en las plantas y que están presentes en estos extractos vegetales fenólicos que les mencionaba recién, tienen ambos tipos de mecanismos, llevan a cabo ambos tipos de mecanismos. Pero ¿cómo medimos la efectividad de un antioxidante en un aceite? Les voy a comentar someramente porque los resultados que después les cuento de los estudios propios y de los estudios de otros autores, muchos están expresados, han sido medidos con esta tecnología, de manera que explicarles someramente cómo funciona va a hacer que todos nos entendamos. Rancimat básicamente es un equipo que lo que hace es una oxidación acelerada, sometiendo al aceite a dos de los factores que más influyen en la rancidez, que es la temperatura y la presencia de oxígeno. Básicamente se calienta una muestra de aceite entre 50 a 200 grados y se le insufla un flujo de aire continuo. Esto hace obviamente que el aceite se va a ir oxidando y va a ir generando estos peróxidos que reaccionan entre sí para formar compuestos secundarios de oxidación que se van a ir absorbiendo en el capilar, que está ahí señalado como flujo de volátiles, y se van a solubilizar en una solución de medición que no es ni más ni menos que agua milicú, es decir, un agua con conductividad cero, la cual va a ir aumentando a medida que estos compuestos se vayan solubilizando en ella, y esa conductividad es lo que mide el equipo, y cuando llega a un punto de inflexión, el equipo lo considera como el tiempo de inducción de un aceite, que se mide en horas. Para que se den una idea, el tiempo de inducción de un aceite de chía sin ningún tipo de aditivación varía entre las 2 y las 3 horas, a diferencia de un aceite de oliva, que es rico en ácidos grasos monoinsaturados, es decir, mucho más estable, pero además es mucho más rico en compuestos minoritarios que actúan como antioxidantes propios, puede llegar a ser entre 20 y 30 horas. Pero cuando probamos un antioxidante, los resultados suelen expresarse como factor de protección, que es el cociente entre el tiempo de inducción del aceite con el antioxidante añadido y sin él, o aceite control, que también se dice. Bueno, habiendo mencionado esto, cómo funciona el Rancimat y cómo se expresan los resultados de este equipo, paso a comentarles un trabajo que realizan unos autores, incluso acá de Argentina también, durante el 2012 en aceite de chía usando Rancimat, y prueban 4 antioxidantes naturales y sintéticos, pero todos ellos de origen comercial, es decir, no es que los obtienen ellos, sino que se venden como tales. Prueban una mezcla de tocoferoles, un extracto de romero rico en fenoles diterpénicos como el ácido carnóxico, un extracto de té verde rico en catequinas, y también prueban el palmitato de ascorbilo, que aunque es un antioxidante sintético, el palmitato de ascorbilo es como una quimera, una unión entre dos moléculas naturales, por un lado la vitamina C y por otro el ácido palmítico, para volver a la vitamina C liposoluble y que sea efectiva en aceites. De hecho, es con este antioxidante sintético que logran el mayor efecto protector. En este gráfico ven que se expresa como factor de protección versus los distintos tratamientos.
con los tocoferoles y el té verde, solo y combinados, no logran factores de protección muy importantes. Si lo hacen con el palmitato de ascorbilo a las máximas concentraciones que probaron, que fueron 2.500 y 5.000 ppm. Pero ¿qué diría el Código Alimentario Argentino respecto a estas concentraciones que estos autores prueban? Lamentablemente están muy por encima de lo que el código permite, el cual menciona específicamente en el capítulo 7 de grasas y aceites, en el artículo de aditivación, que los máximos permitidos para los antioxidantes sintéticos TBHQ, VHT y VHA es 200 ppm, pero también ese es el límite que ponen para el palmitato de ascorbilo, que también es concebido como un antioxidante sintético, por más que no tiene las críticas que tiene el TBHQ y los demás, por ser, como les dije, una quimera, una unión entre dos moléculas que son de origen natural, a diferencia de las otras que son 100% sintéticas. Teniendo esto en mente, en el 2017, con el equipo de trabajo, lo que hicimos fue probar el palmitato de ascorbilo en Rancimat, solo, pero concentraciones bastante más reducidas que los autores que les mencioné recién. Fíjense, en barras grises está el palmitato de ascorbilo entre 50 y 800 ppm, y el tocoferol también, que no brindó ninguna protección a estas concentraciones. El palmitato de ascorbilo sí, sin embargo, a la concentración permitida por el código, ofreció un factor de protección que fue la mitad del TBHQ a la misma concentración. Sin embargo, nos preguntamos qué pasaría si mezclamos palmitato de ascorbilo con tocoferoles, porque existían evidencias previas de que estos antioxidantes actuaban de manera sinérgica. Es decir, estando juntos, el efecto que producen es mucho mejor que separados. Esto es porque, por un lado, el palmitato de ascorbilo actúa a otro nivel, reacciona principalmente con oxígeno, y los tocoferoles actúan como antioxidante tipo 1. Pero además, existían evidencias de que el palmitato regenera los tocoferoles, es decir, los tocoferoles, a medida que van haciendo su acción de donar el hidrógeno para que el radical alquilo se inactive, se van oxidando. El palmitato de ascorbilo justamente lo que hace es regenerar, volver a reducir esos tocoferoles para que haya un stock continuo de antioxidante tipo 1 para reducir la reacción de autopropagación. ¿Qué sucedía entonces cuando hicimos esto? Acá lo muestro en barritas amarillas, se ve claramente un efecto sinérgico, obtuvimos muy buenos resultados, muy buenos factores de protección, combinando estos dos antioxidantes, y lo mejor de todo fue que con las 200 ppm que el código permite para palmitato de ascorbilo, mezclado con 200 de tocoferoles, obtuvimos un factor de protección mayor que el TBHQ a las concentraciones permitidas. Ahora, el Rancimat ofrece muy buenos resultados para ensayos preliminares, para decidir qué concentraciones vale la pena estudiar, para decidir si realmente un antioxidante vale la pena seguir investigándolo. Sin embargo, si queremos resultados más realistas, hay otro tipo de ensayos, como el Haloven Test, que es un ensayo de oxidación con temperaturas más bajas, que se realiza en estufas entre 10 y 30 días, y ensayos de almacenamiento prolongado que se hacen a temperaturas directamente o ambiente o a temperaturas de refrigeración. En estos ensayos podemos querer probar antioxidantes, distintos tipos de envases, mezclas de aceites. Siempre se le deben sumar controles positivos, es decir, un aceite aditivado con antioxidantes que sepamos su efectividad, generalmente sintéticos, y controles negativos, es decir, sin ningún tipo de aditivación. Y diariamente, en el caso del Haloven Test, o quincenalmente o mensualmente, en el caso de ensayos prolongados, realizamos los análisis de calidad de ese aceite que nos van a demostrar el estado oxidativo del mismo. Es importante resaltar que en el caso de los ensayos de almacenamiento prolongado hay dos tipos principales. En el caso del ensayo dinámico tenemos un factor que entra en juego, que es el oxígeno. ¿Por qué? Porque estos ensayos se hacen en botellas con un volumen que generalmente tiene una botella de aceite, que puede ser 250 mililitros hasta medio litro de aceite, y se van tomando alícuotas mensualmente de ese aceite, y lo que sucede es que el espacio de cabeza de la botella va en aumento, es decir, la presencia de oxígeno va en aumento. Con estos ensayos lo que estamos simulando es lo que pasa en la alacena de una casa a medida que ese aceite se va consumiendo.
En un ensayo estático, en cambio, las botellas son de volumen más reducido y en el muestreo simplemente se retiran y se analizan, es decir, siempre están tapadas. De alguna manera estamos simulando lo que sucede en la góndola de un supermercado o en el acopio de una industria donde el aceite va a estar siempre tapado. Este último tipo de ensayo estático, existen 2 trabajos en aceite chía realizados por el mismo grupo de investigación, realizan a 4 y a 20 grados en ambos estudios, probando palmitato de ascorbilo y extracto de romero en el primer caso, y también extracto de té verde, y en el segundo la combinación de palmitato de ascorbilo y extracto de romero. Como ven en el gráfico de los 4 grados, el aceite de chía control, es decir, sin ningún tipo de aditivación, se mantiene estable por debajo de lo que el código permite para el índice de peróxidos en este aceite, que es de 10, durante los 225 días que dura el ensayo. Es decir, que la temperatura es muy importante en la estabilidad de este aceite. Pero es raro que un aceite se guarde en la heladera. Entonces los autores también prueban qué sucede a los 20 grados. A los 20 grados todos los aceites se estabilizan, salvo con el único que obtienen buenos resultados es con el palmitato de ascorbilo, que como ven ahí, que les señalé con la flechita, mantiene a raya el índice de peróxidos los 225 días de ensayo. Sin embargo, si el Código Alimentario una vez más vería estas concentraciones, no las permitiría. Por lo tanto, con esto en mente, en el 2017 realizamos un ensayo utilizando las concentraciones que el código permite de palmitato y además la combinación que nos había dado buenos resultados en Panzimat, la de 200 ppm de cada uno. Este es un ensayo dinámico, a diferencia del de recién, recordemos, es aquel en el que se va aumentando el espacio de cabeza y el oxígeno influye muchísimo, de ahí que los índices de peróxido finales de este ensayo, que duró 300 días, superan los 200 miliequivalentes, eso es porque la oxidación se dio mucho más rápidamente que en un ensayo estático. Y como verán en este gráfico, hay 2 tratamientos que ofrecen estabilidad los 300 días, manteniendo a raya el índice de peróxidos, y esos 2 tratamientos, vale aclarar que este ensayo fue realizado solamente a 25 grados, porque justamente al ser un ensayo estático donde simulamos lo que sucede en la alacena de una casa, se justificaba hacerlo a temperatura ambiente. Y además fue realizado con botellas ámbar, protegiendo al aceite de la luz. Creíamos que un aceite tan insaturado como el de chía necesitaba como base la protección contra la fotooxidación. De hecho, hicimos un control luz y vimos que la oxidación era mucho más acelerada que respecto al control con botella ámbar. Entonces, es normal que muchos aceites se comercialicen en botellas ámbar, entonces nos parecía que esa era una condición sine qua non para el aceite de chía. Y los tratamientos aditivados que funcionaron, una vez más, el palmitato de ascorbilo con el tocoferol demostró ser incluso más efectivo que el TBHQ, a pesar que los dos mantienen muy bajo el índice de peróxido. Fíjense que no llega a 3 el TBHQ, pero fíjense que el TBHQ tiene una tendencia al aumento hacia el final del ensayo, mientras que el palmitato de ascorbilo con los tocoferoles se mantiene por debajo de 1 los 300 días. Bueno, ¿qué hicimos este último año? Que, como les comenté, el año pasado fue publicado en la revista Fanus, y este año en una revista internacional probamos la eficacia antioxidante, esta vez no de extractos comerciales, sino de un extracto que nosotros mismos obtuvimos, ya les voy a contar por qué le decimos verde, que provino del tegumento de maní. Contarles un poquito que como país somos el primer productor de maní de América Latina y exportador mundial de aceite de maní, y el séptimo de América Latina, pero el séptimo productor de maní a nivel mundial, y en esta producción Córdoba tiene un papel predominante. Nos encargamos de más del 80% de la producción a nivel país. Pero como el consumo de hecho Córdoba tiene certificación de origen, pero como en nuestro país el consumo por persona de esta leguminosa es bastante más bajo que el promedio anual en el mundo, la mayoría de lo que producimos se exporta. De hecho, se exportan 600.000 toneladas al año
y el 70% corresponde al maní blanchado. El maní blanchado sería el maní sin el tegumento. Ese es el maní que se destina a la producción de aceite, a la producción de pasta de maní, a la producción de maní de confitería. Y el tegumento de maní resulta en un subproducto de escaso valor agregado que representa el 3% de la corriente de entrada, aproximadamente unas 12.600 toneladas por año. Este subproducto, existe muchísima evidencia previa de que es altamente rico en compuestos fenólicos, con propiedades antioxidantes, incluso propiedades antimicrobianas, y ha habido en los últimos años varios trabajos que aplican estos extractos con fines de protección antioxidante en alimentos, principalmente los estudios que hemos recabado son en productos cárnicos. La importancia de darle valor agregado a un subproducto tiene que ver con uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ya que reducir el desperdicio de alimentos es imperante, y particularmente en esta producción de desperdicios o de residuos o de subproductos, la producción y la industria tiene un papel predominante, siendo la causal de aproximadamente el 40% de estos desperdicios. Y lamentablemente, lo que se desperdicia en muchos casos son componentes muy interesantes que pueden tener diferentes usos y que con distintas formas de procesamiento y de descomposición se pueden obtener los componentes básicos y darles un valor agregado. Por ejemplo, las moléculas biológicamente activas pueden tener aplicación en la salud y en los alimentos, y una de ellas es justamente los antioxidantes. Pero ¿cómo obtuvimos este extracto de tegumento de maní? En el 2017 realizamos un trabajo donde optimizamos la extracción de estos compuestos fenólicos con una extracción que se considera verde, ya que utilizamos etanol agua, que son considerados solventes seguros y que se pueden utilizar luego en la industria de los alimentos y también en la industria cosmética. En este trabajo, a través de un diseño de superficie de respuesta, lo que hicimos fue optimizar las condiciones de extracción, la temperatura, el flujo, la presión y la relación de los solventes para obtener un extracto con alta actividad antioxidante in vitro. Luego este extracto fue secado, obteniendo este extracto seco rico en flavonoides, principalmente dímeros de proantocianidinas, con muchísima actividad antioxidante, medidas a través de diferentes técnicas analíticas. Pero lo que nos interesaba posteriormente este trabajo de optimización en este último año era aplicarlo a un alimento que le infligiera al extracto un desafío, y qué más que el aceite de chía con su inestabilidad característica. Entonces los probamos en este aceite, lo medimos en Rancimat. Fíjense que en este gráfico les muestro los factores de protección en relación a distintas concentraciones de este extracto de tegumento de maní por gramo de aceite de chía. Fíjense que con 4 miligramos, que serían 4.000 ppm, acá en la tablita les ofrezco los mismos resultados, nada más que expresados como tiempo de inducción en vez de como factor de protección, como para que lo comparen más claramente con el TBHQ. Fíjense que con TBHQ logro una inducción de casi 17 horas, que es más o menos el que logro con 4.000 ppm de extracto de tegumento de maní. Ustedes me dirán, estas concentraciones son muy superiores a las del TBHQ, pero sí es esperable que los extractos naturales requieran concentraciones más elevadas, porque yo ahí no tengo un compuesto puro, tengo una mezcla de compuestos, de los cuales no todos son antioxidantes, entonces me suma al peso de lo que yo estoy poniendo en ese aceite. Pero además, no existe una legislación que limite a los extractos naturales como sí existe para el TBHQ. Independientemente de eso, no queremos decir que por ser un extracto natural va a ser inocuo, pero estamos avanzando con colegas de Villa María en estudios de la toxicidad de este aceite, y estamos obteniendo muy buenos resultados. De hecho también han sido publicados este año. Si alguien quisiera tener interés en profundizar en esto, no tiene más que pedirme por mail todas las publicaciones, y con gusto se las otorgo. Lo que les quiero mostrar también es que, para que comparen, otro trabajo publicado el año pasado por unos autores de Polonia, que prueban extractos de flores comestibles, extractos ricos en fenoles también, en aceite de chía,
y el mejor resultado lo obtuvieron con esta flor, que es un taco de reina, y el tiempo de inducción que obtienen, fíjense que es de 3.92, a diferencia de la cantidad de horas que logramos nosotros con el extracto de tegumento de maní en el aceite de chía. Sin embargo, existe, digamos, una dificultad con este extracto, y es su solubilidad. Les recuerdo que nosotros lo extrajimos con etanol agua, de manera que la mayoría de los compuestos que extraemos van a ser hidrosolubles. La solubilidad en aceite es muy baja. Rancimat permite estudiar porque al solubilizarlo, al tener esa corriente de flujo continua y la temperatura, favorece la solubilidad. Pero si yo quisiera probar este extracto en un almacenamiento prolongado, tendría problemas con esta solubilidad. Entonces nos hizo pensar que tal vez este extracto sería más conveniente probarlo en un sistema alimenticio que contenga aceite, pero en un sistema alimenticio emulsión. O sea, el Rancimat nos sirvió para concluir de que para el extracto de tegumento de maní no es un problema la insaturación alta del aceite de chía, pero sí es un problema la solubilidad. Entonces dijimos, ¿por qué no probarlo en un sistema modelo de emulsión? Una emulsión es básicamente una mezcla no homogénea entre dos líquidos no miscibles. Justamente hay dos tipos, que puede ser agua en aceite o aceite en agua, como por ejemplo puede ser una mayonesa, en donde la fase dispersa es el aceite. En una emulsión, los factores que influyen en la actividad de un antioxidante son numerosos. No puedo trasladar los resultados obtenidos en un aceite y suponer que en la emulsión de ese aceite un antioxidante también va a ser efectivo, porque tenemos factores como el pH, la viscosidad de la emulsión, el tamaño de gota, ciertos compuestos que puede tener la fase continua, como por ejemplo si es una mayonesa hecha con huevo, tengo la presencia de hierro, que puede actuar como catalizador de la oxidación. Es decir, son muchos los factores que pueden hacer que un antioxidante que funcione perfecto en el aceite no lo haga en la emulsión. Pero ¿qué sucedió con el con el extracto de tegumento de maní? Lo probamos justamente en una emulsión modelo que realizamos con aceite de chía, utilizando Twin como emulsionante, solubilizando nuestro extracto en etanol agua, y usamos un buffer de pH ácido para simular, digamos, lo que sería un alimento oil in water ácido, como puede ser una mayonesa o una salsa. Hicimos una homogenización doble para lograr una emulsión estable con un tamaño de gota pequeño, y hicimos un ensayo oxidativo que fue llevado a cabo a 40 grados durante 15 días. En ese ensayo, durante 3 días, tomábamos muestra, extraíamos el aceite y le medíamos el índice de peróxidos. Fíjense en este gráfico, les demuestro cómo se fue avanzando la oxidación de esta emulsión modelo, sin ningún antioxidante, con el TBHQ y con 3 concentraciones de extracto de tegumento de maní. Fíjense cómo este extracto funcionó muy bien, incluso mucho mejor que el TBHQ. Acá los valores de esta tablita lo demuestran. Esto, que es el parámetro cinético, es como la velocidad de oxidación, que se considera un 100% en el control. Fíjense cómo la velocidad de esta oxidación ha sido mayor en el caso del TBHQ respecto a las que obtuvimos con 3 concentraciones de extracto de tegumento de maní. Y lo que también llama la atención respecto a los resultados del Rancimat es que no hay una diferencia significativa entre las concentraciones. Eso nos permite pensar de que justamente cuando hablábamos de que las concentraciones de los extractos naturales son más altas que las de los sintéticos, pero que la concentración efectiva de un extracto natural depende fuertemente de en qué sistema alimenticio lo estemos probando. Es posible, nosotros la concentración mínima que aquí probamos es 4000, pero obviamente nos lleva todo esto a nuevas preguntas, como la ciencia en general. Tal vez concentraciones más bajas que 4000 también sigan siendo efectivas, o pensar si también sería efectivo este extracto a otro pH, usando otros emulsionantes, y qué sucede si hacemos una emulsión, porque este es un modelo de emulsión, pero si hacemos una emulsión ya con huevo, donde la presencia de hierro puede ser un desafío interesante de investigar para nuestro extracto,
incluso probar este extracto en otro tipo de alimentos que sufran procesamientos, como puede ser el horneado, el laminado o el extrusado, en otro tipo de emulsiones incluso. Y otra pregunta interesante que nos hacemos es ir investigando también si este extracto afecta las propiedades organolépticas de los productos. Bueno, en fin, básicamente, como resumen, este extracto demostró ser muy efectivo en este aceite que tantas propiedades nutricionales nos ofrece, pero con su inestabilidad típica. Y bueno, no queda más que seguir investigando. Los dejo con el doctor Ribota, que les va a hablar sobre otras estrategias para estabilizar este aceite que han estado investigando y que se relacionan con el microencapsulado. Muchas gracias, Romina. Muchas De nada. gracias. Excelente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, doctor. Un gusto escucharlo. Va a ser un gusto, sí. Muy bien. ¿Querés, Romina, sacar la presentación? Sí. Voy para... Apretá otra vez compartir pantalla y te aparece para O arriba, ¿no? dejar de compartir. Sí. Ahí dejé de compartir. No. No. A ver, ahí está. ¿Listo? Sí, perfecto. Perfecto. Deme un segundito, Sí. que me olvidé de pasar la presentación. Ahora sí. Bueno, entiendo que ahora se ve, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer por la presentación que hizo Ana, muchas gracias. Demasiadas palabras para... y bueno, gracias Romina también por hacer la introducción a lo que yo voy a presentar. Un poco de lo que les voy a contar es continuación de, no cronológica, pero porque los estudios se hicieron o al mismo tiempo o en diferentes momentos, pero que perfectamente se pueden incorporar cronológicamente porque son técnicas diferentes de conservación que vamos a ver, ¿no? La idea un poco de la charla mía es hablarles un poquitito de los procesos de microencapsulación, las características de los aceites microencapsulados y también el desarrollo de alimentos a partir de, con las cápsulas generadas, digamos, y cómo se comportan esas cápsulas en los alimentos y qué logramos, digamos. Para empezar, nada, en la filmina ven una especie de resumen de lo que implica el proyecto de Chía, ¿no? Nosotros partimos de las semillas, extraemos el aceite y obtenemos dos subproductos. El aceite por un lado, el cual se puede trabajar como tal, como ya explicó bien Romina, una torta que es con muy bajo contenido de aceite, normalmente los porcentajes de aceite extraído que alcanzamos superan el 80% del aceite de la chía, es decir que la torta residual queda con alta concentración de proteínas, alta concentración de fibra, con muy baja concentración de lípidos, por lo tanto es un subproducto muy interesante también para utilizar en la formulación de alimentos. Por otro lado, el aceite, como contó Romina, podemos trabajarlo en mezclas o agregando diferentes tipos de antioxidantes para lograr algún producto comercial. Y lo que nosotros hemos hecho un poquitito en esta etapa es agarrar esos aceites y de alguna forma pasarlos, formar una matriz de polvo que ya vamos a ver que tiene sus ventajas, ricas en omega 3 y luego su aprovechamiento en alimentos. Como no voy a repetir nada de lo que dijo Romina, pero solo me paro en esto de que son importantes para la salud,
y que estos ácidos grasos no los podemos producir, y si no hay que consumirlos con los alimentos. Por lo tanto, es muy interesante esta visión de poder incorporar un alimento para aumentar la cantidad de omega 3 en las dietas. También, como mencionaba en la charla anterior, tiene ciertos problemas la incorporación debido a la inestabilidad que pueden mostrar estos ácidos grasos insaturados. Es por eso que se trabaja de diferentes formas para lograr un producto o una materia prima más estable que se pueda incorporar en un alimento y que a la vez tenga una vida útil razonable. La definición muy rápida de microencapsulación, para poder contarles un poquitito, implica que el principio activo, en este caso el aceite, se empaqueta dentro o forma parte de una estructura dada por el material de pared, para formar lo que es diferentes tipos de partículas. Puede ser una microcápsula, una micropartícula, una microesfera. En la próxima filmina está más visible cuál es la diferencia entre ellas. Normalmente este material de pared forma un recubrimiento protector o una matriz en donde el núcleo se aísla del exterior, o se aísla parcialmente o totalmente. Este material de pared, estos materiales de pared, normalmente se hacen por combinación de diferentes polímeros, biopolímeros, como pueden ser proteínas o hidratos de carbono. Y una cosa importante es que estas microcápsulas, la idea de estas microcápsulas o de esta formación de partículas es que protejan a los aceites, en este caso, o a los componentes que estamos colocando dentro, pero también permitan su liberación controlada en los momentos que hacen falta, por ejemplo, en el tema de cuando hablamos de digestiones, necesitamos que estos componentes de interés se liberen, por ejemplo, en el intestino. Disculpen, no puedo apagar el teléfono, que siempre suena cuando no hay... Ahora sí. No suena nunca el fijo, ahora suena. Es así. Pero bueno, los tipos de partículas, les decía, son diferentes. Normalmente se denomina a una microcápsula una partícula de este estilo, donde el principio activo queda encerrado en un núcleo y está cubierto por el material de pared. O también pueden generarse microesferas, donde lo que se espera, o la diferencia que se genera en una microesfera, es que el núcleo o el principio activo está distribuido en toda la matriz. Y parte de esto, como puede verse ahí en el borde, puede estar en la superficie, o sea que parte del principio activo puede estar en contacto con atmósfera o con el medio ambiente, digamos. También es posible que esa microesfera se la pueda recubrir para lograr una protección extra. Por supuesto, el tipo de partícula formada, que acá observarán diferentes tipos, ya sea la microcápsula mononucleada o polinucleada, o las microesferas cuando el material que se incorpora es insoluble o cuando el material que se incorpora es soluble, dependen del método de producción que se utilice para generar la cápsula o la microcápsula. Y también de las propiedades que tengan los materiales de pared, por supuesto, o de la compatibilidad que hay entre los materiales de pared y el principio activo. Todas estas partículas pueden tener defectos, pueden tener poros, lo cual hace que la calidad de la protección pueda disminuir en función de la presencia de estos pequeños defectos. La microencapsulación se produce de diferentes formas. Hay diferentes metodologías. En alimentos, las principales son las que ven en las filminas, ya sea secado por spray, oleofilización, por extrusión, o bien por coacervación, o bien por atrapamiento por liposomas. Normalmente lo más utilizado es producir las microcápsulas, las micropartículas por secado por spray y oleofilización, es decir, que implica un secado, un tratamiento térmico de nuestro producto, que ya se los voy a describir un poquitito más adelante. Pero antes,
reforzar un poquitito la idea de por qué microencapsulamos los aceites, ¿no? Como dijimos, los ácidos grasos poliinsaturados son sensibles a las condiciones de proceso a las que son sometidos los alimentos, ¿no? Calor, aire, luz. Por lo tanto, microencapsularlo podría aumentar la vida útil, aumentar el almacenamiento de esto como materia prima, mejorar su transporte, conservar sus propiedades funcionales. Recuérdense que si los ácidos grasos, ya sea omega 3 o omega 6, se oxidan, pierde la funcionalidad como tal que describió Romina anteriormente, y además producen o generan productos que pueden ser tóxicos, pero además de que sensorialmente son bastante complicados, ¿no? Porque empiezan a generar sabores y olores que produce que el público no acepte este tipo de productos. Por otro lado, convierte un líquido en un sólido seco, que normalmente eso produce las modificaciones de sus propiedades físico-químicas, y a nivel de proceso de productivo de alimento, mejora los flujos de proceso, puede facilitar la incorporación en ciertas matrices alimentarias, sobre todo cuando hay incompatibilidad, ¿no?, entre el lípido como tal y la hidrofilicidad de la matriz. Normalmente es más fácil de distribuir en una matriz de este tipo un polvo que un líquido, y además de reducir algunos efectos tecnológicos que se producen al aplicar los procesos de producción de los alimentos, formación de emulsiones, formación de matrices, formación de sólidos, ¿no?, gelificaciones. Y por otro lado, separa los componentes que quizás que partimos de base, ¿no? Separa los componentes incompatibles que evitan su reacción. Es decir, de nuevo, aumentamos la conservación. En el caso de ciertos productos que pueden tener sabores extraños o no comunes, o que modifiquen la de la matriz del alimento, también enmascara ese tipo de sabores y olores. Por eso se utiliza bastante para enmascarar sabores y olores de algunos productos, aceites esenciales, o de algunos productos que pueden generar cambios en el sabor de los alimentos, y sobre todo, y también controlar su liberación. Bueno, dicho esto, un poco nos propusimos como objetivo entonces obtener aceite de chía microencapsulado con una buena estabilidad química, y evaluar luego cómo ese aceite microencapsulado se comporta en diferentes matrices de alimentos, siempre comparándolo con la incorporación del aceite puro. En este caso, los que le voy a presentar tiene el diseño, o el diseño que seguimos fue el siguiente, ¿no? Obteníamos una emulsión a partir de los materiales de pared y el aceite de chía ya extraído. Siempre la extracción se realiza a temperaturas relativamente bajas para evitar la oxidación del aceite, así a partir de una materia prima de buena calidad. Esa emulsión luego se secaba, se deshidrataba completamente, ya sea por secado en spray o por liofilización. Los polvos producidos fueron evaluados y luego incorporados en alimentos. Como materiales de pared, probamos diferentes materiales de pared. Varios polisacáridos, por ejemplo, goma arábica, diferentes tipos de celulosas modificadas, proteínas de suero, proteínas de soja y también derivados del almidón. En el caso que les voy a presentar, el estudio fue hecho mezclando como materiales de pared aislado de proteína de soja y maltodextrina de peso molecular relativamente alto. ¿Por qué la proteína de soja? Recuerden, es una proteína muy soluble, de baja viscosidad, tiene muy buenas propiedades emulsificante y de formación de barrera y de película. Y la verdad que es una proteína que es una de las más fáciles de encontrar en el mercado. Por otro lado, la maltodextrina se utiliza muchísimo en los procesos de secado por spray, ya que es un producto que permite aumentar la cantidad de sólidos en estos líquidos, es muy soluble, su viscosidad no es tan alta, por lo tanto mejora las propiedades de secado. Entonces se probaron diferentes mezclas de proteínas de soja con maltodextrina. Se trabajó con proteína de soja puro, en una proporción 1:1 con maltodextrina y 1:3 con maltodextrina. Muy rápidamente lo que se hizo fue disolver la proteína, llevarla a un pH determinado, agregarle la maltodextrina cuando hacía falta, eso se disolvió, se calentó por un tiempo determinado para
disolver completamente ambos polímeros, y luego se hizo una emulsión por homogeneización a alta velocidad de cizalla, 18.000 RPM, mediante un homogeneizador, obteniéndose emulsiones como se pueden ver en la figura. Las gotitas, esa redondita que se ven, es el aceite emulsionado. Esas gotitas estuvieron en un rango de tamaño para todos los casos que estuvieron entre 3 y 22 micras. Realmente emulsiones estables, sin coalescencia y bastante parejas. Bastante bueno para luego proceder al proceso de secado. El proceso de secado se realizó en este trabajo con un equipo de laboratorio, un Buki, con una temperatura de aire de entrada. Recuerden que en el proceso de deshidratación por secado en spray se produce una nebulización de la suspensión que queremos cercar, o sea, se generan partículas muy, muy finitas por medio de una boquilla, y eso se pone en contacto con aire caliente. Ese aire caliente seca muy rápido, se dice, entre comillas, ¿no? Casi instantáneamente evapora el solvente, digamos. Entonces el tiempo de contacto que tiene el material con el aire caliente es muy bajo, y el daño térmico provocado también. Por eso un tipo de proceso utilizado en la industria para cuidar, ¿sí? Cuidar aquellas proteínas que pueden sufrir cambios por temperatura. Por ejemplo, la leche en polvo se seca por este tipo de proceso, o algunos derivados de carne, o algunos medicamentos, o algunas enzimas, digamos. En este caso se trabajó con aire a 130 grados centígrados. Y el otro proceso fue una liofilización, en el cual la emulsión se congeló por 12 horas y luego se sometió a vacío, de presiones de vacío de menores a 0,1 milibar, y esto estuvo por 24 horas y un poquitito más también, para asegurarnos que el porcentaje de humedad final era realmente bajo. Estos polvos se caracterizaron, se midieron muchas cosas, yo les voy a presentar algunas de estas, ¿no? Cuántos sólidos se obtuvieron, qué contenido de humedad, cuánto fue el aceite superficial, se lavaban estos polvos con algún solvente medio rápido para saber cuánto, como yo les había explicado antes, parte del aceite puede quedar en la superficie. Entonces es interesante saber qué cantidad de aceite está superficialmente, porque es el que está más expuesto a las condiciones de proceso. También se hicieron análisis de microscopía electrónica de barrido, análisis de color, y se estudió la estabilidad oxidativa de los aceites, como de la misma forma que mencionó Romina en la charla anterior. Y ahí lo que se ve son los polvitos obtenidos. Este son el producto obtenido por secado en spray, y estas son el producto obtenido por liofilización. Cuando obtuvimos las imágenes de SEM, se ven que por spray se obtienen este tipo de esferas, más rellenas o menos rellenas, más abolladas, en el caso, dependiendo los materiales de pared utilizados, mientras que en la liofilización se obtienen partículas algo más grandes, tipo escamas, donde las gotitas de aceite son esas gotitas que se ven ahí, muy pequeñitas, recubiertas por el material de pared, digamos. Por supuesto, esta esfera, o cualquiera de estas, tiene este sistema de encapsulamiento, ¿no? Es una matriz en la cual pequeñas gotitas de aceite están incorporadas en todo el volumen de la gota, digamos. Las partículas obtenidas estuvieron por debajo de 10 micras, para que tengan una idea, en el caso de secado por spray, bien pequeñitas, digamos. Muy rápido nombrarle que la humedad fueron, ya sea secado por spray o por liofilización, para todas las combinaciones de materiales de pared, muy bajas, y las eficiencias de encapsulación logrado estuvieron alrededor del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60% del aceite estuvo incorporado dentro de la matriz, y el resto más o menos superficialmente, lo cual podía llegar a traer algunos problemas en el caso de estabilidad. Cuando vemos la estabilidad mediante Rancimat, vemos que el aceite solo tiene un tiempo de inducción de 2,4 horas, es decir, se necesitó 2,4 horas de análisis, de hacer pasar oxígeno a 100 grados, para determinar que ese fue el valor a partir del cual el aceite ya se oxidó, digamos. Pero fíjense que cuando se colocaron las microcápsulas con aceite, el tiempo de inducción aumentó por un factor mayor a 2, es decir, de 2,4 pasamos a entre 5 a 6 el factor de protección que le da
la microencapsulación. Por lo tanto, a priori podemos concluir que la microencapsulación y que los materiales de parautilizado fueron muy eficaces para frenar la degradación o disminuir, mejor dicho, la degradación oxidativa de estos aceites, digamos. A pesar de que parte del aceite estaba superficial, los parámetros logrados teóricos son interesantes, digamos. Pero bueno, no nos quedamos con eso y lo que hicimos fue un ensayo de almacenamiento hasta 90 días. Y como pueden ver, tanto en las microcápsulas obtenidas por secado en spray como en liofilización, en verde se observa el aceite, la cantidad de hidroperóxido va subiendo mucho más rápido que cuando tenemos las microcápsulas o el aceite microencapsulado. Es decir, que llegamos a 90 días con una diferencia importante en la cantidad de hidroperóxidos. Ya a 30 días se notaba la diferencia y a 60 por supuesto también, ¿no? Entonces las conclusiones principales es que hay un mínimo desarrollo de hidroperóxido luego del tratamiento de secado, ¿sí? De 0,7 pasó a 2 miliequivalente, por lo cual podemos decir que los procesos utilizados no afectan en gran medida o no producen la oxidación cuantitativa del aceite. Por otro lado, el aceite no microencapsulado muestra un aumento más rápido de hidroperóxidos que los aceites, es decir, que los materiales de pared fueron una barrera eficaz contra la degradación oxidativa. Y una conclusión que se saca es que la maltodextrina, si bien mejora el proceso de secado, redujo la eficacia de la barrera contra el proceso de oxidación. Y esto lo relacionamos con que las proteínas son mejores formadoras de película. Por lo tanto, parece ser que en este caso genera una barrera más importante que cuando diluimos esa proteína con maltodextrina. Al final de los 90 días, fíjense, estos son los valores de hidroperóxidos, ¿no? El código fija un máximo de 20 miliequivalentes, a 90 días el aceite lo superó, lo duplicó, mientras que el resto del aceite microencapsulado estuvieron cercanos a los 20 o por debajo de los 20, lográndose 90 días de almacenamiento del aceite sin problemas, del aceite microencapsulado, sin ningún tipo de aditivo, ¿no? Simplemente microencapsulado. Luego lo que hicimos fue, por un ensayo in vitro, agarrar y someter esas microcápsulas a una simulación gástrica y duodenal, es decir, la mezclamos con enzimas y con las sales que se encuentran en el tracto digestivo, para ver si la cápsula se disolvía y dejaba los ácidos grasos, mejor dicho, los triglicéridos, disponibles. Y lo que se encontró que el 95% del aceite originalmente contenido en las microcápsulas se liberó sin problemas durante el tracto digestivo. Por lo tanto, las conclusiones parciales, como se ve en la filmina, fueron que las proteínas de soja y la maltodextrina resultaron eficaces para prevenir la degradación oxidativa del aceite de chía, y lo que se obtuvo fue lo siguiente, ¿no? En 1 gramo de chía tenemos aproximadamente la misma cantidad de aceite que en 1 gramo de microcápsula, es decir, se generaron polvos con altos contenidos de aceite, entre 28 y 30% de aceite, con una estabilidad oxidativa de 90 días. Obtenido este polvo, con buena estabilidad, ya nos quedamos tranquilos que de implementarse industrialmente tenemos 90 días para poder aprovecharlo y utilizarlo, cosa que no es menor en este tipo de productos. Entonces avanzamos con la producción de alimentos. Y acá, bueno, siempre nos genera duda qué tipo de alimento utilizar para probar este tipo o para enriquecer, ¿no? En general tratamos de hacer alimentos tradicionales que se consumen normalmente, que son parte de la dieta de la mayoría de las personas, que tienen gran aceptación y que además tienen cualidades nutricionales y sensoriales que, que permiten la incorporación de este tipo de productos. En general tratamos de que sean alimentos no perecederos y fáciles o de cocinar o de consumir. Por lo tanto, elegimos panes y elegimos pastas secas, lo cual creemos que tienen estas condiciones, son productos de relativamente bajo costo y de una vida útil que permite el aprovechamiento de los ácidos grasos. Para eso entonces elaboramos panes, se agregó aceite en panes, aceite como tal y aceite microencapsulado. Lo que se agregó se calculó
para que en 110 gramos de pan haya aproximadamente 1,1 gramos de aceite, es decir, 0,7 gramos de omega 3 de aporte. Se obtuvieron los panes, se estudiaron las propiedades reológicas de las masas y se caracterizaron los panes por diferentes metodologías. Ahora les muestro rápido qué es lo que obtuvimos. En general ahí van a ver que se hicieron tipo pan de molde, ¿sí? Donde se agregó el pan control sin ningún agregado, pan con la cantidad de aceite necesaria y pan con la cantidad de aceite microencapsulado necesaria. En calidad de pan, uno de los aspectos más importantes es el volumen del pan desarrollado y por supuesto la estructura de la miga y la textura. Lo que se vio es que el agregado de microcápsulas de aceite no produjo cambios significativos, el agregado de aceite mejoró levemente el volumen, lo cual puede estar explicado por una mejores propiedades reológicas de las masas, ya que se agregó a bajo porcentaje, y la estructura de la miga fue muy similar, es decir, no presentando diferencias notables. Lo mismo con la firmeza. La firmeza de la miga, que normalmente nosotros la medimos en un ensayo rápido con un analizador de textura, se mide comprimiendo una miga y evaluando la fuerza que hay que hacer para comprimirla. Y se evalúa luego de la cocción, a los 7 días de almacenamiento y a los 14. Como verán, por supuesto, el pan endurece a medida que pasa el tiempo. Entre el pan control y el pan con microcápsulas no hubo diferencia, que son los dos en verde, y el pan con aceite produjo una disminución de la dureza del pan asociado con el efecto del aceite en la retrogradación del almidón. Entre los análisis que hicimos fue un análisis sensorial, se trabajó con 40 jueces semi-entrenados, con una escala de 9 puntos, y ahí ven un poco el resultado final, ¿no? Se evaluó textura, olor, apariencia, aceptación general y sabor. El análisis multivariado de los resultados mostró que las muestras realmente no generaron diferencia significativa entre los lotes. Es decir, que tanto el pan control como el que tiene aceite microencapsulado como el que tiene aceite como tal, no mostró diferencias, y además el 95% de los evaluadores afirmaron que consumirían el pan que contiene el aceite de chía microencapsulado, ¿no? Cuando se les hace la pregunta al final de la encuesta. Por lo tanto, pasamos a ver qué pasaba con los peróxidos en este sistema, digamos. Fíjense que, de nuevo, la cantidad de peróxido es decisivo, ya que es el principal factor de degradación del aceite. Y acá tenemos qué pasó al día 0, 7 y 14 días con el pan control, el pan con microcápsula, el pan con aceite, y se agregan los valores de hidroperóxido del aceite de la microcápsula y del aceite control. Como verán, por supuesto el pan control casi no tiene hidroperóxido porque la cantidad de lípidos que tiene la harina de trigo es muy bajita, digamos. Entonces, realmente no hay oxidación, o es muy bajita, digamos. No, diría que con esos valores no hay, primero no cambió y son muy bajos, digamos. Ahora fíjense, cuando tenemos el pan con aceite ya partimos de valores de 4,8 y terminamos valores en 7,25. Todavía dentro de lo aceptable por código, pero cuando lo comparamos con el aceite microencapsulado, los valores de hidroperóxido bajaron notablemente, es decir, que el aceite microencapsulado protegió, ¿sí?, el aceite durante la cocción y durante el almacenamiento del pan. Por lo que cumple un poquitito con los objetivos que venimos pensando, planteando al inicio del trabajo, ¿no? Por otro lado, se analizaron la composición de ácidos grasos de ese aceite que se extrajo de los panes, del aceite control, del pan con microcápsula, del pan con aceite y de la microcápsula en sí, y lo que sí se vio es que el proceso de horneado hizo que bajara un poquitito la cantidad de ácido linoleico, es decir, del omega 3. Alrededor del 16% se perdió, y en este caso ni la microcápsula ni el aceite como tal permitieron ningún cambio, se realizaron ningún cambio. Es decir, el aceite microencapsulado se comportó muy similar al no microencapsulado, y esto se relaciona con que la miga normalmente, donde está que es la mayor parte del pan, alcanza temperaturas de 95 grados. Entonces, en este sentido, la microcápsula no hizo ningún efecto.
Por lo que, como conclusión parcial, lo que se obtiene es que se obtuvieron panes, y se cuantificaron la cantidad de omega 3 con aceite y con aceite microencapsulado, teniendo en cuenta la cantidad de aceite agregado, la cantidad de omega 3 perdido durante el proceso de cocción, como les mencioné, y la digestibilidad de ese material de pared. Se obtuvo panes similares a los controles, sin grandes cambios, los cuales 4 rebanadas de pan de 15 gramos cada una se supone que aporta el 60% de la ingesta diaria recomendada de omega 3, aproximadamente 627 miligramos de ácido alfa-linoleico, con un mínimo efecto sobre la calidad. Esta cantidad recomendada es la que en ese momento tomamos de la guía y de los trabajos científicos del momento, que era alrededor de 1 gramo por día por persona por adulto. Bueno, eso con respecto a panes, digamos. O sea que se cumplieron los objetivos, realmente la microencapsulación funcionó, produciendo o generando productos de mayor calidad. La siguiente matriz que se probó fueron pastas, se elaboraron pastas secas, como puede verse, a través de extrusión, se secaron por 24 horas, también se elaboraron pastas controles, con aceite y con microcápsulas, y se agregó también una cantidad tanto de microcápsulas como de aceite para que 100 gramos del producto final aporte 1 gramo de omega 3 por día. Recuerden, cuando elaboramos pasta, tenemos que pensar en su calidad, y su calidad está dada por la resistencia que tienen a la cocción, pasta seca siempre, ¿no? Cómo mantienen su forma y su firmeza, si aumentan su volumen original durante la cocción, si la superficie de la pasta es pegajosa o no pegajosa, y si el agua de cocción queda con mucho residuo o no, es decir, si se libera o se pierde mucho almidón. Todo esto es posible evaluarlo por técnicas estandarizadas. Acá les presento los resultados más importantes. El tiempo de cocción de las pastas controles con respecto a las que tienen los aceites libres y microencapsulados no varió, fueron de 6 minutos. La pérdida por cocción no varió, estuvo alrededor de 5%, y la absorción sí cambió un poco. Como verán, el control tuvo una mayor absorción que las pastas que tienen el aceite microencapsulado y libre. La diferencia es chica, pero una mínima diferencia hay en la calidad. De todas formas, se dice que mientras este valor esté por debajo de 8, las pastas son de buena calidad. Es decir, que a priori podemos decir que el aceite o las microcápsulas complicaron o cambiaron mínimamente la estructura, que hicieron que absorbieran un poquito menos de agua. No se verificó en otro de los parámetros. Luego lo que se hizo fue, también por el análisis de textura, evaluar las pastas secas, ¿sí? La pasta seca, el tallarín, se evalúa la fuerza que hay que hacer para quebrarlo, y eso es muy interesante porque nos permite dar un parámetro a priori de cómo ese producto se va a comportar seco en un envase, ¿no? Si va a ser más o menos resistente. Y luego se evaluó la pasta cocinada, es decir, hervida, lista para el consumo, y se evaluó la fuerza de compresión y la adhesividad para ver qué adhesividad superficial tenía. Los resultados mostraron que tanto las microcápsulas como el aceite hicieron las pastas secas algo más débiles, fíjense, 1,46 y 1,17 con respecto a 2,71, mientras que la firmeza de las pastas cocidas y la adhesividad de las pastas cocidas no cambiaron. Por lo tanto, se considera que tanto las microcápsulas con el aceite interfieren en la matriz de proteína almidón, disminuyen la firmeza, pero no afectaron las propiedades texturales de la pasta cocida. Finalmente, lo que se hizo fue evaluar qué pasó con los hidroperóxidos en la pasta cruda seca y en la pasta cocida. Y de nuevo vemos los valores fueron relativamente bajos, tanto para la pasta con aceite que con microcápsulas, pero cuando el aceite estuvo microencapsulado, la diferencia fue notable. No hubo aumento de hidroperóxido, siempre se mantuvo en valores similares al aceite control, mientras que cuando se agregó aceite solo, la cantidad de hidroperóxido subió, aunque debemos decir que por debajo de los límites permitidos. Es decir, el aceite microencapsulado mostró una protección en los procesos de elaboración y cocción de pastas.
Y para finalizar el ensayo, lo que se hizo fue almacenar estas pastas secas por 160 días. Se almacenó pasta hecha con aceite y con microcápsula de aceite, con aceite microencapsulado, perdón, y se utilizó una atmósfera normal y una atmósfera con nitrógeno. Los resultados mostraron, fíjense, que los hidroperóxidos al cabo de 160 días están debajo de 7, es decir, todos los lotes tuvieron peróxidos por debajo de lo permitido, ya sea por códex o por código, pero las pastas que fueron almacenadas en nitrógeno, por supuesto, presentaron valores más bajos, ya que no había oxígeno presente, o era muy, muy bajo el nivel de oxígeno. Estas condiciones por la cual los hidroperóxidos se mantienen todos relativamente bajos, se los atribuye a la matriz y por supuesto a la deshidratación de esa matriz, a contenidos de aceite muy baja que son los que tienen las pastas secas. En todo caso, siempre el aceite microencapsulado rindió mejores productos que el aceite no microencapsulado. Entonces, las conclusiones parciales mostraron que la incorporación de aceite de chía microencapsulado en pasta seca fue un medio eficaz para proteger el aceite de la oxidación. El aceite microencapsulado afectó levemente la estructura de las pastas, sin embargo, todas cumplieron con los parámetros de calidad definida y las pastas envasadas presentaron una calidad oxidativa relativamente buena, siempre por debajo, hasta 160 días, siempre por debajo de los valores permitidos, y realmente bajos, digamos 7 de mil equivalente luego de 160 días, 7 de mil equivalente de oxígeno después de 160 días son valores bastante aceptables, digamos. Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar. En estos trabajos, que hubo tesis de maestría, tesis de doctorado, algunas publicaciones, yo les estoy contando algunas partes de los resultados nomás porque esto siguió, se trabajó, se generaron microcápsulas de aceite de chía por coacervación y secado en spray, se estudiaron los procesos de escalado, se estudiaron el modelado matemático de qué es lo que pasa durante el secado. Realmente el estudio es mucho más amplio que esto, simplemente les comentaba una parte de esto, y si alguien tiene mayor interés no tiene más que nada, escribirnos y ponerse en contacto con nosotros. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ana, estás muteada. Está muteada, sí. Mil disculpas, yo por temor, por temor bueno, a que encontraran algún sonido, lo muteé. No, les decía que la felicitaban, que tanto a las dos disertaciones de Romina y de Pablo, y me hicieron consultas si se podían hacer preguntas, y yo les comenté que no, justamente porque esto se graba, pero todas aquellas consultas que la quieran hacer, como bien dijeron ustedes, ya tienen los mails, son los referentes, así que las personas que asistieron pueden consultarles. Realmente miles de gracias, muy valioso, extraordinariamente valioso, y sigo entrando chat, diciendo gracias, gracias, gracias. Felicitaciones, chicos, realmente investigadores de lujo, investigadores de lujo. Bien, entonces con esto ya damos, no podemos seguir leyendo todos los chats. Gracias, Ana, por la invitación. Amorosas, amorosas, las quiero, las requiero, muchas las conozco. Y esto te digo que a mí me emociona, ¿qué quieren que le diga? 26 gracias, es hermoso, hermoso, lo felicito. Y bueno, y como siempre les digo, terminamos este encuentro y el 14 de diciembre tenemos el otro encuentro que es el último del año, donde se va a hacer la reunión anual de FANUS, donde vamos a hablar sobre el quehacer FANUS que se hizo este año, y luego terminamos con una conferencia sobre subproductos vegetales como fuentes de compuestos bioactivos con efectos prebióticos, de la doctora María Jesús Periago Castón de la Universidad de Murcia. Así que no tengo más
palabras que decirles gracias, un lujo tenerlos, un lujo para Fanus tenerlos, y que sigan trabajando y cada vez vayan encontrando mejores y mejores resultados. Yo no tengo más que decirles y les mando un gran cariño a todos y gracias. Muchas gracias por Muchas la gracias. invitación y nada, Gracias. quedamos a disposición si alguien Bien, quiere enviar Pablo. alguna consulta, ningún problema. Excelente. Bueno, Estamos en nos vamos. Córdoba, cualquier cosa. Sí, qué lindo, sí. El tonito sí, ya lo dice dónde está. Bueno, un Bueno. gran cariño a todos. Adiós, Gracias, queridos. Adiós, gracias. queridos. Chao, hasta luego, Hasta saludos a luego. todos.